Y hola a todos amigos, para mí es un placer tenerlos de nuevo en un video nuevo en este canal. Les recuerdo que el día de hoy estaremos estudiando un nuevo indicador y muy importante dentro del mercado. Si tú quieres aprender a conectarlo y a usarlo para obtener ganancias, pues tienes que quedarte hasta el final y así obtener muchísima información de calidad. Así que comencemos. Y bueno amigos, como siempre les he dicho, vámonos manos a la obra. Les recuerdo que el día de hoy trabajaremos y comerciaremos con el indicador RSI. Te mostraré cómo conectar este indicador en tu plataforma y te diré qué representa este indicador en sí mismo, en qué debes de confiar al momento de elegir los puntos de entrada. Si nunca has negociado utilizando un indicador de este tipo, después de ver este video puedes aprender esto y mucho más. Luego puedes aplicar todo este enfoque en tu comercio y empezar a obtener ganancias. Además, en combinación con el indicador RSI, hoy usaremos el análisis técnico, que nunca lo dejamos atrás, es decir, teniendo en cuenta las tendencias del mercado ascendente y descendente. Utilizaremos los niveles de soporte y resistencia, prestando muchísima atención a los cambios en el gráfico en general y a otros patrones que encontraremos en el mercado. También comenzaré mi comercio con una pequeña cantidad de $35 y trataré de aumentar esta cantidad alrededor de $4,000 o $5,000. Asegúrate de ver este video hasta el final y ver qué sucede. Entonces comencemos y conectemos el indicador que necesitamos. Para hacer esto, hago clic en la pestaña de herramientas en la parte inferior de la pantalla izquierda y selecciono el indicador RSI. Aquí estoy ajustando su grosor de todas las líneas del indicador, dando para tener una mejor visualización, y también obtendremos el indicador un poco hacia arriba y como puedes ver consta de dos niveles de color rojo 30 y 70 y también de una línea deslizante de color verde. Entonces cuando vemos que el deslizamiento de la zona inferior del indicador comienza a moverse hacia arriba, es decir, después de golpear el nivel 30, el desplazamiento va hacia arriba. Vemos que al mismo tiempo el precio muestra un crecimiento, es decir, en tal situación puedes abrir una operación para aumentar el precio. Solo es importante elegir el momento correcto de la operación. También aquí anteriormente hemos visto una situación similar, cuando hubo una intersección más clara del nivel 30 y el precio mostró un crecimiento en esta situación. A continuación, el precio comenzó a moverse hacia abajo y vimos que el deslizamiento también de color verde de la zona superior del indicador comenzó a moverse hacia arriba, es decir, al golpear el nivel 70 hizo un giro. Es decir, que en este tipo de situaciones usted y yo podríamos abrir una operación para bajar el precio. Al mismo tiempo, como puedes ver a continuación, el precio comenzó a moverse menos pronunciado, es decir, que aquí tenemos una especie de negociación, y como puedes ver, el deslizamiento durante un tiempo no afecta a los niveles de 70 o 30. Es decir, que es difícil elegir un buen punto de entrada aquí y te sugiero que trates de evitar tales situaciones y busca movimientos de precios un poco más explícitos y señales de indicadores más explícitas. Por lo tanto, estos son los puntos principales que usted y yo necesitaremos hoy en nuestro comercio y sugiero comenzar y ver cómo funciona este indicador en la práctica. Amigos, y una primera y pequeña pausa para recordarles que si quieren pertenecer a este grupo que estás viendo justo acá, lo único que tienes que hacer es comentar la palabra equipo y yo misma te agregaré. Allí obtendrás señales de trading totalmente gratis, así que ¿qué estás esperando para escribir la palabra equipo? Entonces, como puedes ver, aquí tenemos el precio moviéndose en una tendencia bajista y al mismo tiempo el indicador deslizante está tocando el nivel 70. Comenzó a moverse hacia abajo y por lo tanto abrimos una operación para bajar el precio. A medida que vemos que después de un retroceso bastante fuerte hacia arriba, el precio hizo una reversión y continuó moviéndose hacia abajo. Al mismo tiempo y hasta el punto mínimo en el gráfico, todavía tenemos suficiente espacio y todo esto nos dice que el precio tiene un buen potencial a la baja y es más probable que el precio continúe moviéndose hacia abajo en una tendencia bajista. Esperemos el resultado de esta operación.
Bueno amigos, y nada mal, como pueden ver, un minuto nos bastó y fue posible para mostrar una fuerte disminución, pero al mismo tiempo nuestra operación se cerró por debajo del punto de entrada y usted y yo podemos ganar aquí, así que nuestra primera operación se cierra con un excelente plus. Bueno, no es un mal comienzo, así que continuemos. Entonces, como puedes ver aquí, el indicador nos deja claro que el precio tiene un buen potencial de crecimiento, por lo tanto, abriremos una operación para aumentar el precio porque como puedes ver, después de un movimiento a la baja, el precio se desaceleró su caída. También vemos que en el gráfico el precio ya ha hecho varias reversiones. También vemos en el gráfico que el precio ya ha hecho reversiones al alza varias veces. Tal retroceso podemos verlo esta vez y tal vez entonces el precio continuará moviéndose hacia abajo en la tendencia bajista. Entonces, entra al retroceso hacia arriba, aquí estamos con usted tratando de ganar dinero y espero que 2 minutos en esta situación nos basten. Como puedes ver, ahora el precio ya va por encima de nuestro punto de entrada y vamos a esperar a que termine esta operación. Bueno amigos, y nada mal, como puedes ver el precio muestra un ligero aumento y nuestra operación se cierra por encima del punto de entrada. Tú y yo podemos ganar aquí y continuamos ahora y consideremos otra situación comercial. Como puedes ver, aquí el precio mostró un buen crecimiento, pero en este momento el impulso está bajando. Por lo tanto, abriremos una operación a la baja, ya que el deslizamiento va hacia abajo desde el nivel 70. Por lo tanto, entendemos que el precio tiene un buen potencial a la baja y también vemos que por encima del precio hay una zona de resistencia, de la que anteriormente el precio también ha bajado impulsivamente y ahora el precio tampoco ha podido romper esta zona. Por lo tanto, es posible que en un futuro próximo el precio todavía muestre una disminución. En tal disminución, aquí estamos con usted tratando de ganar dinero. Veamos qué sucede con el resultado de esta operación. Muy bien amigos, y como puedes ver el precio mostró una disminución y comenzó a hacer un retroceso hacia arriba. Dicho esto, nuestro comercio se cierra por debajo de nuestro punto de entrada y como puedes ver el indicador no nos decepcionó y nos ayudó a ganar aquí. Sigamos y busquemos el siguiente punto de entrada. Y bueno amigos, no se les olvide que todos los enlaces que uso en el momento de operar los encuentran en la parte de abajo. Allí hay un bono de 50% de descuento que podrás usar en tu primer depósito. Así que ve y aprovéchalo. Entonces, como puedes ver aquí, tenemos una línea de tendencia marcada y el precio hizo un rebote hacia abajo desde esta línea. Al mismo tiempo, en este movimiento hay una cierta atenuación en el gráfico y también hay una gran distancia hasta la línea de tendencia. Por lo tanto, abriremos una operación para aumentar el precio, ya que lo que se desliza en el indicador va por encima del nivel 30. Vemos que anteriormente el precio tocó claramente la línea de tendencia y creo que esta vez el precio se moverá hacia arriba y tratará de tocar esta línea de nuevo. Esperemos el resultado de esta operación. Muy bien amigos, y como pueden ver el precio se mueve en nuestro escenario y se acerca a la línea de tendencia. Por lo tanto, usted y yo obtenemos ganancias aquí y tenemos un depósito de $403, es decir que como puedes ver hemos logrado aumentar nuestro depósito inicial en más de 10 veces. Y como puedes ver el indicador RSI combinado con el análisis técnico funciona de maravilla. Nos permite encontrar buenos puntos de entrada, así que continuemos y sigamos ganando. Entonces, como puedes ver aquí, tenemos una buena tendencia alcista y también en la parte inferior tenemos un nivel de soporte bastante marcado. Como puedes ver, en este momento el precio muestra una fuerte disminución, pero al mismo tiempo en el indicador vemos una reversión que se desliza hacia arriba. Entonces, por lo tanto, abriremos una operación para aumentar el precio y como vemos, este nivel mantiene el precio bastante bien y anteriormente el precio mostró un buen crecimiento. También lo que vemos ahora es que el precio ha desacelerado su caída y aunque queda una gran distancia hasta el punto máximo, todos estos puntos nos hacen saber que el precio tiene un buen potencial de crecimiento. Por lo tanto, creo que es más probable que en un futuro
próximo el precio continúe hacia arriba en la tendencia alcista. Espero que 2 minutos en esta situación, teniendo en cuenta la posible negociación o reversión del precio hacia abajo, sea más que suficiente. Esperemos el resultado. Muy bien amigos, como pueden ver el precio se movió en nuestro escenario y hemos formado varias velas verdes seguidas en el gráfico. El precio mostró un aumento aquí y por lo tanto usted y yo obtenemos ganancias. 2 minutos fueron perfectos, así que sigamos buscando el siguiente punto de entrada. Aquí, como puedes ver, el precio que tenemos va más allá del nivel de resistencia. Es en este momento donde tenemos velas rojas en el gráfico. Por lo tanto, abriremos una operación aquí por 1 minuto a la baja, ya que vemos una clara reversión que se desliza desde el nivel 70. Por lo tanto, entendemos que el precio tiene el potencial de disminuir y también vemos que en general aquí el precio se mueve en forma de onda. Y como regla general, después del aumento del precio, hace un retroceso hacia abajo. Tal retroceso está sucediendo en este momento en el gráfico y creo que en un futuro próximo el precio todavía mostrará una disminución. Aquí vamos a tratar de ganar dinero y también con el hecho de que dicha operación se obtiene en contra de la principal tendencia alcista. Nos tomamos un tiempo de 1 minuto para que nuestra posición no se elimine. Veamos cómo se cierra esta operación. Y muy bien amigos, como pueden ver el precio mostró una buena disminución y nuestra operación se cerró por debajo del punto de entrada. Como puedes ver, a pesar de hecho de que tal operación resultó en contra del movimiento ascendente principal, el indicador no nos decepcionó y nos ayudó a ganar aquí de nuevo. Te sugiero continuar y encontrar el siguiente punto de entrada. Última pausa para recordarles de que algunas personas están viendo los videos pero no se están suscribiendo. No se les olvide tocar justo el botón de suscribirse para empezar a interactuar y que te lleguen todos los videos a tiempo. Así que ve y suscríbete. Entonces, como puedes ver, aquí tenemos el precio moviéndose en una tendencia alcista, pero ahora hay velas rojas en el gráfico y también vemos que el indicador deslizante va por debajo del nivel 70. Por lo tanto, abrimos una operación para bajar el precio. También vemos que anteriormente el precio se movía por regla general haciendo retrocesos periódicos a la baja, pero al mismo tiempo recientemente el precio se mueve hacia arriba de manera bastante impulsiva y justo ahora nuestro precio comenzó a bajar, es decir, que ahora tenemos un retroceso hacia abajo que vimos en el gráfico anterior. En tal retroceso hacia abajo, aquí estamos con usted tratando de ganar y esperemos el resultado de esta operación. Muy bien amigos, como pueden ver en el gráfico hemos formado velas, varias de color rojo bastante seguidas. El precio mostró una buena disminución y tú y yo obtuvimos ganancias. Continuemos y busquemos otra situación. Aquí tenemos, después de un fuerte rebote hacia abajo desde el nivel de resistencia, el precio comienza a moverse hacia arriba, por lo que abriremos una operación para aumentar aquí, ya que el indicador móvil ha ido por encima del nivel 30. Y al mismo tiempo vemos que anteriormente solo en esta zona tuvimos una reversión del precio y el precio comenzó a moverse hacia arriba. También ahora hay suficiente espacio para el nivel de resistencia. Desde nuestro punto de entrada, todos estos puntos indican que el precio tiene un buen potencial para aumentar. Es más probable que en un futuro próximo el precio se mueva hacia arriba e intente tocar este nivel nuevamente. Esperemos el resultado de esta operación. Muy bien amigos, y como pueden ver el precio se mueve en nuestro escenario y muestra crecimiento. Por lo tanto, usted y yo obtenemos ganancias aquí, es decir, como puedes ver el indicador volvió a tener razón y nos ayudó a ganar. Por lo tanto, tenemos más de $4,000 en el depósito y con esto te propongo completar el comercio para el día de hoy. En este video tú y yo negociamos sobre la base del indicador RSI. También en combinación con él utilizamos el análisis técnico.
técnico. Como puedes ver, este enfoque funciona de maravilla y ahora también sabes cómo conectar este indicador en tu plataforma. También tienes que prestar muchísima atención al elegir los puntos de entrada. Siempre analiza muy bien la situación en conjunto y no confíes solo en las señales de un indicador. Comercia y entrena tanto como te sea posible y en este caso definitivamente obtendrás ganancias. Bueno, les deseo éxitos a absolutamente todos y adiós y nos vemos pronto. Perfecto amigos, y eso ha sido todo el día de hoy. Primero que todo, muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Segundo, les quería decir que en los comentarios pueden dejar si les está gustando este tipo de videos, si tienen alguna idea para un nuevo video o alguna pregunta que les gustaría resolver por medio de estos videos. Y bueno, si tú quieres pertenecer al mejor grupo en Telegram, no se te olvide comentar la palabra equipo porque allí te podré agregar. Y eso ha sido todo, nos vemos en una próxima.